Bienvenidos a la presentación del trabajo de grado titulado Desarrollo de material didáctico para la formación técnica de proveedores Empresas Polar en gestión de la calidad, inocuidad alimentaria, gestión ambiental y aplicación en proceso de auditoría. Este trabajo fue realizado por Osmari Pérez bajo la tutoría de la profesora Silvana Dergiani. La agenda de la presentación es la siguiente. El objetivo general fue desarrollar material para la formación técnica de proveedores de materia prima y empaque de Empresas Polar sobre la gestión de la calidad, gestión ambiental e inocuidad alimentaria y buscar una aplicación en un proceso industrial. Para ello se llevaron a cabo los siguientes objetivos específicos. Investigar e interpretar las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2018 e ISO 22000-2018. Diseñar y redactar boletines técnicos sobre emisiones atmosféricas, agua de insumo, efluentes y desechos peligrosos y no peligrosos. Asimismo, diseñar y elaborar presentaciones y listas de chequeo sobre gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. Para la aplicación se realizó una auditoría al proceso de fabricación de gomitas para evaluar la conformidad respecto a los estándares e identificar oportunidades de mejora. Antes de entrar en materia, vamos a describir una situación. Supongamos que tenemos que ir al supermercado y comprar una harina. ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros valoramos como consumidores al momento de la decisión de compra? Bueno, lo primero es que el producto cumpla con el uso para el cual yo lo tengo previsto. Que cada vez que yo lo compre tenga las mismas características, sabor, olor, textura, etc. Que consumirlo no represente un riesgo para mi salud. Y por último, el costo. Puede ocurrir que en el anaquel haya otro producto de otra marca que cumpla con la misma función y aún así, como consumidor, decidamos comprar esta marca en específico. Esta situación que acabo de describir se traduce para las empresas en un aspecto de gran valor que se llama fidelidad del consumidor. Las empresas que logran que sus consumidores sean fieles a sus productos no lo logran de un día para otro. Lo hacen a través de la implementación de estándares de calidad. ¿Y qué es un estándar? Bueno, no es más que la unificación de los criterios sobre las mejores prácticas a nivel operativo y organizacional en la fabricación de productos. Su implementación es garantía de eficiencia en los procesos, reproducibilidad, disminución en las mermas y ahorro de tiempos y costos que se traduce en maximizar las ganancias de la organización. Empresas Polar entiende la importancia de la implementación de estos estándares en sus procesos, pero también busca que sus proveedores de materia prima y empaque cumplan con ellos para ofrecer materiales que tengan un nivel mínimo de calidad garantizado. ¿Y quién establece estas normas? La Organización Internacional de Estandarización fue fundada en el año 1947 y actualmente está conformada por más de 190 países que, conjunto a sus comités técnicos, se encargan de la elaboración y actualización de estas normas. Tres de las normas más importantes y en las que las empresas deciden certificarse son las siguientes. Comencemos con la ISO 9001. Esta norma establece los requisitos con los que una empresa debe cumplir para garantizar la calidad en sus productos. En otras palabras, es asegurar que ese producto va a cumplir con las especificaciones de diseño y las expectativas del cliente. Entonces, ¿qué nos dice la norma que debemos hacer como organización para garantizar la calidad? Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que yo quiero producir este producto. Lo primero que debo hacer es entender las necesidades de mis clientes o mis partes interesadas. Lo segundo es transformar esas necesidades en el diseño y desarrollo de productos que se ajusten a ellas, que a su vez se va a traducir en parámetros de diseño o especificaciones del cliente. Por ejemplo, el grado alcohólico de la cerveza, la acidez, el color, el tipo de empaque, etc. Estos parámetros se miden, se controlan en cada etapa del proceso a través de métodos que son validados. Y por último, una vez que tengo mi producto terminado, voy a analizar cuántos productos salieron fuera de especificación,
cuáles especificaciones pueden mejorarse, y este proceso se repite una y otra vez, es cíclico. Entonces, consiste en definir, medir, controlar, analizar y mejorar. Eso es lo que nos dice la norma. Por otra parte, la norma ISO 22000 establece los requisitos para implementar un sistema de inocuidad alimentaria. ¿Y qué es la inocuidad alimentaria? Es tener la certeza de que ese producto no representa ningún riesgo para la salud del consumidor. Esta norma lo que hace es establecer estas estrategias y prácticas higiénicas que garantizan el control y la mitigación de los riesgos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el control del crecimiento microbiológico, el control de los alérgenos a lo largo de todo el proceso productivo, como por ejemplo el gluten, huevo, maní, leche, nueces, entre otros, la prevención de la contaminación cruzada y el manejo de la limpieza, higiene y saneamiento de todas las instalaciones de la planta y también del personal de la organización. Por último, la norma ISO 14001 establece un marco de referencia para la protección del medio ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esto lo que quiere decir es que la empresa que implementa este estándar tiene un adecuado manejo del consumo de sus recursos y de la generación de los desechos. Para demostrar conformidad con este estándar, la empresa debe manejar adecuadamente los siguientes aspectos ambientales. Agua de insumo. Se debe cuantificar la cantidad de agua que se utiliza tanto en el proceso como en las labores de mantenimiento. Si tiene contacto directo con los alimentos, debe ser analizada físico-química y microbiológicamente, de manera que esta agua tenga una calidad acorde a los establecidos por las normas sanitarias de calidad de agua potable o según lo que requiere el producto. En cuanto a los efluentes, que son las aguas de desecho del proceso, estas no deben ser descargadas directamente a la red cloacal. Antes también debe ser analizada para determinar si tiene una concentración de contaminantes dentro de los límites permisibles que no genere algún efecto ambiental adverso. Y no solo esto, sino que además puede representar un riesgo de salud pública para comunidades cercanas. En cuanto a las emisiones atmosféricas, estas también deben ser caracterizadas, tanto las provenientes de fuentes fijas como las de fuentes móviles, para determinar si la concentración de los contaminantes en estas emisiones se encuentran dentro de los límites permisibles. Estos pueden ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas suspendidas en general. En cuanto a los desechos, una vez que se generan, deben ser clasificados de acuerdo al tipo de peligrosidad que tenga y según el tipo de desecho que sea, se le da un almacenamiento, traslado y disposición final. Una vez entendidos esos conceptos, pasamos a lo que se hizo específicamente en este trabajo. Una vez realizada la investigación y la interpretación de las normas ISO, se comenzó el diseño y la elaboración de un material dirigido a los proveedores de materia prima, no solo para capacitarlos técnicamente en cuanto a estos estándares, es decir, de explicarles qué son y cuál es su importancia, sino también explicarles cuáles son los pasos o las instrucciones que ellos deben seguir para poder implementar esos estándares dentro de sus propios procesos. Estos procedimientos operativos estándares se aplicaron luego a un caso real. Para ello se realizó una auditoría respecto a las normas mencionadas en un proceso de fabricación de gomitas. Comencemos con la descripción de los boletines técnicos. Estos estuvieron enfocados principalmente hacia la gestión ambiental y en ellos se abordaron 4 variables ambientales. El primero fue de agua de insumo, el segundo de efluentes, el tercero de emisiones atmosféricas y el cuarto de desechos peligrosos y no peligrosos. El objetivo de estos boletines es que si la organización, o sea, el proveedor, quiere certificarse bajo la normativa ISO 14001, tenga un procedimiento de cuáles son los pasos que debe seguir para controlar específicamente esa variable ambiental. Una vez que
este proveedor o esta empresa tenga un adecuado manejo de cada uno de esos aspectos ambientales, entonces este puede considerarse como conforme con la norma. En cuanto a la gestión de la calidad y la inocuidad alimentaria, se elaboraron presentaciones dirigidas a los proveedores para explicar la importancia de los estándares y también explicar cómo es el proceso de implementación de cada uno de los requisitos en sus propios procesos. También se elaboró listas de chequeo, que son un instrumento que tiene escrito en forma de pregunta cada uno de los requisitos y tiene un espacio para colocar si ese requisito es conforme o no conforme, no aplica, o si hay algún tipo de observación en caso de que haya un hallazgo significativo. Luego, para aplicar esos conocimientos desarrollados a un caso real, se realizó una auditoría al proceso de fabricación de gomitas de una industria confitera que tiene aproximadamente 4 años funcionando. El objetivo de esta auditoría era identificar qué aspectos y qué variables debe controlar la organización si quiere certificarse o quiere tener cumplimiento o conformidad con los estándares que hemos mencionado. Los recursos que se utilizaron en la auditoría fue la observación directa, entrevistas con el personal y la revisión de la información documentada. Para entender el proceso de auditoría, primero veamos cómo se producen las gomitas. Esto es un proceso que ocurre por lote. En él se mezcla la materia prima, que es gelatina, glucosa y azúcar. La gelatina pasa por un proceso de dilución a 90 grados centígrados de aproximadamente 10 minutos. Luego, esta materia prima se añade en un tanque en donde va a ocurrir un proceso de cocción a 110 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Esa mezcla se deja reposar y luego comienza dentro del mismo equipo el proceso de mezclado, en donde se va a añadir colorante, saborizante y ácido cítrico. De ese tanque mezclado va a salir una mezcla que va a tener cierta composición. Esta mezcla luego va a pasar a un equipo llamado mogul, que es el corazón del proceso porque es donde se forma la gomita. En este equipo, que es un equipo automatizado, va a ocurrir el alisado del almidón en bandeja, luego el estampado de la forma de la gomita y posteriormente el proceso de dosificación en donde la mezcla a través de boquillas se va a depositar en las bandejas. El equipo que mencionamos anteriormente es el que se muestra aquí. Aquí ocurre el proceso de formación de los moldes, aquí es el proceso de modificación y luego en esta última etapa se apilonan las bandejas. Luego estas bandejas son trasladadas a un cuarto de enfriamiento donde pasan de 13 a 15 horas a 20 grados centígrados. Allí las gomitas van a perder la humedad y van a terminar de agarrar la consistencia final. Luego ocurre el proceso de desmolde y estas gomitas se trasladan a un equipo, un equipo giratorio donde se remueve el exceso de almidón. Luego de esta etapa es donde ocurre el azucarado o el aceitado según las especificaciones que se busquen en las gomitas y posteriormente se pasa al proceso de empacado y se traslada esos empaques al cuarto de almacenamiento. En la auditoría de gestión de la calidad se evaluaron varios aspectos. El primero fue el control de la calidad de los insumos. Para ello se evaluó si estos se almacenan de forma adecuada y si se contaban con las especificaciones actualizadas de estos materiales. Luego, acerca de la gestión de laboratorios, es decir, evaluar si los laboratorios estaban capacitados, contaban con un programa de calibración que pudiese garantizar que las mediciones que se realicen son confiables, ya que estas mediciones deben realizarse en varias etapas y una de ellas es, por ejemplo, a la salida del mezclado, en donde se supone que la mezcla debe tener ciertas características de viscosidad, pH, composición, entre otros. Y luego el control del producto terminado, en donde van incluidos varios aspectos. Primero, si una vez obtenido el producto, se podía realizar un análisis de trazabilidad.
También sería un procedimiento para el manejo de producto no conforme, es decir, qué hace la organización cuando hay un lote de gomitas que no está dentro de las especificaciones. En lo concerniente a la ISO 22000 se evaluaron las buenas prácticas de fabricación, el control de la limpieza, la higiene y el saneamiento de la instalación, el manejo integrado de las plagas y el control de alérgenos. En este caso, estos aspectos se evalúan desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento del producto terminado. Es decir, durante toda la auditoría se va recopilando información acerca del estado de los pisos, paredes, techos, puertas, asimismo del personal que no cuente, no tenga el cabello recogido, cubierto, que utilicen guantes en el caso que lo necesiten, que no utilicen accesorios, etcétera. Específicamente en el control de alérgenos se presta especial atención en las áreas de almacenamiento, que son en este caso donde está la materia prima y donde está el producto terminado. Por último, en la auditoría de gestión ambiental se identificaron en qué parte del proceso se encuentran esas variables que deben ser manejadas adecuadamente. En primer lugar, el agua de insumo se utiliza como materia prima, pero también se usa para la limpieza, higiene y saneamiento de los equipos. De esa limpieza de los equipos se generan efluentes. Estos equipos son el equipo de cocción y de mezclado, el mogul y los equipos que son los encargados de remover el exceso de almidón, realizar el azucarado, el aceitado y el empacado. También se evaluó si la empresa clasifica sus desechos de acuerdo a su peligrosidad y se le da un adecuado almacenamiento y disposición. Esa información recopilada se transformó en un análisis cuantitativo que permitió determinar el grado de conformidad. Esto se hizo a través de la elaboración de un cuestionario de auditoría que tenía preguntas acerca de cada uno de los sistemas y estas preguntas tenían una ponderación menor, mayor o crítica de acuerdo al nivel de riesgo y con ello asociado un puntaje. Estas preguntas podían ser calificadas como conformes, conformes con observación, no conforme y no aplica. Los resultados de esa evaluación fueron las siguientes. 55% para el sistema de gestión de la calidad, 55% para el sistema de inocuidad alimentaria y 16% para el sistema de gestión ambiental. Entonces, eso representa el porcentaje de cumplimiento de la organización respecto a cada uno de los estándares. Respecto a las no conformidades hallados en el proceso de auditoría, se realiza una propuesta de acciones correctivas y preventivas para cada uno de los sistemas de gestión. Algunas de las más importantes son las siguientes. En gestión de la calidad, implementar un programa de calibración para todos los equipos de medición, especialmente los que se encuentran dentro del laboratorio de calidad. Implementar la codificación por lotes, de manera que hacer un análisis de trazabilidad sea más sencillo, ya que se puede detectar en qué parte del proceso ocurrió un desajuste que va a afectar al producto final. Elaborar un procedimiento para el manejo del producto no conforme. En inocuidad alimentaria, realizar el análisis de peligro y puntos críticos de control en todo el proceso. Reparar los riesgos de la edificación e implementar un programa de limpieza que incluya métodos de limpieza, frecuencia, materiales y utensilios a limpiar, equipos de protección al personal, entre otros. En cuanto a la gestión ambiental, caracterizar las emisiones y efluentes para determinar cuáles son los contaminantes que se encuentran en ellos y saber si se encuentran dentro de los límites permisibles. Se puede concluir que se logró el objetivo planteado inicialmente, el cual fue la capacitación técnica de los proveedores acerca de la implementación de los estándares en sus procesos. Y como objetivo adicional, se aplicó esos conocimientos en la realización de una auditoría para identificar qué variables deben ser controladas por esa organización para demostrar conformidad con los estándares estudiados. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios, preguntas o sugerencias.